Me cuesta describir el estado anímico que me invadió luego de esta escena lamentable, tan absurda y conmovedora como ridícula y espeluznante. Aunque el joven de la tienda me había prevenido, lo sucedido me había dejado perplejo y desconcertado. A pesar de que se trataba de un relato cándido, la incoherente seriedad y el temor del anciano Zadok me habían inquietado de un tal que sentía multiplicado mi desprecio hacia ese pueblo aparentemente rodeado por una sombra imprecisa. Más tarde, reflexionaría sobre los detalles de esa historia para vislumbrar su cuota de realidad. Ahora, no quería pensar más en eso. El tiempo corría peligrosamente. Según mi reloj, eran las 7:15, y el autobús para Arkham salía a las 8 de la plaza. De modo tal que intenté orientar mis ideas al mundo práctico y me desplacé rápidamente por las calles míseras y desoladas, buscando el hotel donde había dejado mi valija, y frente al cual tomaría el autobús. El resplandor dorado del crepúsculo le daba cierto tinte místico y plácido al paisaje de techumbres y chimeneas desvencijadas. Sin embargo, me sentía temeroso. Miraba instintivamente hacia atrás con disimulo. Me figuraba la tranquilidad que sentiría cuando estuviera lejos del hediondo pueblo de Innsmouth y deseaba que hubiera otro vehículo para partir, que no fuera el del ominoso Sargent. No obstante, no quería correr. Los detalles arquitectónicos me seguían sorprendiendo a cada paso y, por otro lado, tenía tiempo suficiente. Observé el esquema que me había trazado el empleado de la tienda y decidí tomar por Marsh Street, que me era desconocida, para salir a Town Square. Próximos a la esquina de Fall Street, comencé a ver grupos aislados de gente escurridiza que murmuraba. Cuando finalmente llegué a la plaza, vi que todos los merodeadores se habían reunido frente a la puerta de Gilman House. Se me figuraba que aquella multitud de ojos desorbitados y fijos estaban cayendo sobre mi persona mientras solicitaba mi valija en el vestíbulo. En mi interior, rogaba por no tener por compañeros de viaje ninguno de aquellos desagradables sujetos. Poco antes de las 8 apareció el autobús, haciendo bulla y cargando 3 pasajeros. Un sujeto de rasgos extravagantes le dijo al conductor algunas palabras incomprensibles desde la vereda. Sargent sacó el bolso del correo con un montículo de periódicos e ingresó en el hotel. Los pasajeros, mientras tanto, que eran los mismos que había visto llegar a Newburyport aquella mañana, se dirigieron hacia la vereda con paso sinuoso e intercambiaron con uno de los merodeadores palabras lánguidas y guturales en un idioma que evidentemente no era inglés. Subí al vehículo vacío y me senté en el mismo sitio que había elegido para venir. Pero apenas lo hice, apareció Sargent y me dijo cosas con un desagradable acento gutural. Parecía que la suerte estaba en mi contra. Aparentemente, el motor no estaba bien, había conseguido llegar hasta Innsmouth, pero era imposible continuar el viaje hasta Arkham. Era también imposible repararlo esa noche, y tampoco existía otro transporte. Sargent lo lamentaba, pero yo tenía que pernoctar en el Hotel Gilman. Era probable que el conserje me hiciera un precio adecuado, no tenía otra opción. Realmente perplejo por este imprevisto problema y temeroso ante la idea de tener que pasar la noche ahí, bajé del autobús y entré en el vestíbulo del hotel, donde el conserje de la noche, un hombre raro y de aspecto rústico, me informó que tenía una habitación en el penúltimo piso, la 428, que era espaciosa pero carecía de agua corriente y costaba $1 la noche. A despecho de lo que me habían contado en Newburyport sobre este hotel, firmé el libro de viajeros, aboné el $1 correspondiente, permití que el conserje cargara mi valija y subí con él 3 tramos de la escalera destartalada. Finalmente, arribamos a un corredor desierto y lleno de polvo que desembocaba en mi habitación. Se trataba de una habitación interna luctuosa, con 2 ventanas y muebles desvencijados y de mal gusto. Las ventanas que daban a un patio oscuro tapado por 2 edificios bajos desérticos
permitían ver todo un paisaje de techumbres derruidas que se alargaban hasta el ocaso, llegando hasta la marisma que circundaba el pueblo. Al final del corredor había un baño, una deprimente pieza de museo que tenía un lavatorio de mármol, una bañadera de estaño, una lamparita floja, las 4 paredes despintadas y cuantiosas tuberías de plomo. Todavía había luz de día, de modo que bajé a la plaza para procurarme la cena y otra vez creí que los merodeadores me miraban de un modo particular. Como la tienda de comestibles ya estaba cerrada, tuve que ir inevitablemente al restaurante. Un hombre de cabeza angosta y ojos fijos, y una mesera de nariz aplanada y manos grandes y torpes, se ocuparon de mí. Como todas las mesas estaban ocupadas, debí sentarme en el mostrador, y así comprobar que toda la comida que se servía era felizmente enlatada. Me sacié con una taza de sopa de verduras, y prontamente volví a mi fría habitación en el Gilman House. Cuando entré, tomé el diario de la tarde y una revista preñada de heces de mosca que había sobre el anaquel maltrecho junto al escritorio del conserje. Cayó el sol completamente y anocheció. Encendí la única luz de la habitación, una lamparita lúgubre sobre la mesa de hierro, y seguí leyendo como pude la lectura que había iniciado. Me parecía provechoso mantener mi mente ocupada en cosas que parecían sanas. Me asustaba la idea de seguir enfrascado en los extraños asuntos que aquejaban a aquel mísero pueblo mientras estuviese dentro de sus límites. La absurda historia que había escuchado del anciano ebrio no presagiaba brindarme sueños gratos. Supe que debía obturar dentro de mí la imagen de sus ojos agudos y demenciales. También debía desatender lo que el inspector de Hacienda le había contado al empleado de la estación de Newburyport acerca del Gilman House y el vocerío de huéspedes nocturnos. También debía alejar de mi mente el rostro que había visto debajo de la tiara en la cavernosa entrada de la cripta, ya que pensar en eso me provocaba una impresión muy incómoda. Tal vez hubiera sido más fácil dilapidar todas estas ideas si mi habitación no hubiese sido tan terriblemente luctuosa. Por otro lado, el hedor a pescado que inundaba todo el pueblo allí se mezclaba con un ámbito de presa húmeda que se vinculaba necesariamente con halos de carroña y muerte. Algo que me preocupaba muchísimo era que la puerta de mi habitación no tenía cerrojo. Parecía muy claro que lo había tenido hasta hace poco y que se lo habían quitado por ciertas señales. Indudablemente se había malogrado, como tantas cosas de este asqueroso edificio. Para hacer algo con mi nerviosismo, busqué por ahí y encontré en el armario un cerrojo igual al que había tenido la puerta. Intenté colocarlo únicamente con el fin de quitar mi tensión con la navaja que siempre llevo conmigo. El cerrojo iba perfectamente. Me alivió pensar que estaría bien cerrado mientras yo durmiera. No se trataba de que yo lo considerara estrictamente necesario, pero todo lo que sirviera para acrecentar mi seguridad colaboraría con mi descanso. Las 2 puertas laterales que comunicaban con las habitaciones contiguas tenían su cerrojo y me cercioré de que estaban echados. No me quité la ropa. Decidí leer hasta que tuviera sueño. Solo me quitaría la chaqueta, el cuello y los zapatos y dormiría un poco. Busqué la linterna en mi valija y la metí en mi bolsillo, de modo tal de poder consultar el reloj si me despertaba a medianoche. El tiempo transcurrió y el sueño no me invadía. Cuando reflexioné sobre el curso de mis pensamientos, comprendí que inconscientemente estaba tenso, preocupado, con el oído expectante, en espera de algún sonido que me provocaría un terror infinito, aunque no tuviera sentido. La versión sobre lo ocurrido al inspector debió influir sobre mí más de lo que esperaba. Quise seguir leyendo, pero no lo logré. Había transcurrido cierto tiempo cuando creí oír el crujido de los escalones y el piso del corredor, como si alguien estuviera avanzando con disimulo. Me tranquilicé pensando que los demás huéspedes se estaban dirigiendo a sus habitaciones. No se oía ninguna voz, pero igual sentía que en aquellos ruidos había algo furtivo e impreciso. Eso me preocupó y pensé si no sería mejor pasar la noche en vigilia. Los habitantes de aquel pueblo eran sumamente sospechosos, y era indiscutible que habían acontecido varias desapariciones. ¿Acaso estaba en uno de esos hostales donde se asesina a los pasajeros para robarles? Ciertamente yo no parecía estar nadando en la abundancia. ¿O quizá los habitantes del pueblo despreciaban hasta ese límite a los turistas curiosos? Los había provocado con mi curiosidad, ya que era evidente que me habían visto recorrer con el plano en la mano las zonas más características del pueblo. Sin embargo,
Pronto comprendí que debía estar demasiado aterrorizado para que unos escasos crujidos ocasionales pudieran producirme semejante estado de perturbación. Igualmente, lamenté no tener un arma en mi mano. Por último, invadido por un cansancio que no vinculaba con el sueño, eché el cerrojo recién colocado, apagué la luz y me tiré en la cama sin sacarme la chaqueta, ni el cuello, ni los zapatos. Las tinieblas parecían acrecentar todos los pequeños ruidos nocturnos. Fui poseído por una infinidad de luctuosas ideas. Hubiese querido no haber apagado la luz, pero me sentía demasiado cansado para incorporarme y encenderla nuevamente. Finalmente, después de un tiempo prolongado y luego de una retahíla de crujidos contundentes y diferentes provenientes de la escalera y el corredor, oí un roce suave y distinguible donde confluyeron todos mis temores. Era indudable. Estaban intentando, furtiva y cautelosamente, a ciegas, abrir con una llave el cerrojo de mi habitación. La sensación de riesgo que atravesé entonces no fue demasiado inquietante, tal vez por toda la serie de imprecisos temores que había estado sintiendo. Aunque sin definir exactamente la razón, estaba en guardia instintivamente, y esto suponía cierta ventaja para el momento en que me enfrentara con el pleito verdadero que me estaba esperando. De todas maneras, el hecho de que mis indeterminadas ideas encarnaron una amenaza real y próxima me sacudieron emocionalmente. Ni un solo instante creí que el que estaba forcejeando mi cerrojo podría haberse equivocado de habitación. Desde el principio creí que albergaba oscuras razones, de modo tal que me quedé mudo como un muerto en espera de los próximos sucesos. Luego de un tiempo, oí que el forcejeo había terminado y que estaban ingresando en la habitación contigua a la mía. Después quisieron abrir el cerrojo de la puerta que comunicaba con mi cuarto. Naturalmente, el cerrojo resistió y se oyó el crujido de las pisadas del intruso que se alejaban. Más tarde oí otro rugido apagado. Abrían la otra habitación contigua y poco después probaron abrir la otra puerta lateral que comunicaba las habitaciones, pero esta también tenía echado el cerrojo. Finalmente, las pisadas se fueron atenuando en dirección a la escalera. Quienquiera que fuera el visitante, había comprobado que todas las puertas de mi habitación tenían echado el cerrojo y había desistido de su plan, al menos por el momento. Creé un plan de acción tan velozmente que era evidente que en mi subconsciente había estado temiendo alguna amenaza y que durante largas horas había estado considerando, sin conciencia, la posibilidad de una huida. Comprendí desde el comienzo que el intruso que había querido abrir simbolizaba un riesgo que no debía asumir, sino del que debía alejarme. Debía escapar del hotel lo más rápido posible y, por supuesto, no debía usar la escalera ni el corredor. Me incorporé silenciosamente, visualicé la toma de luz con mi linterna. Mi propósito era tomar algunos objetos de la valija, cargarlos en mis bolsillos y huir con las manos libres. Quise encender la luz, pero fue en vano. Habían cortado la corriente eléctrica. Era obvio que el frustrado atentado había sido preparado minuciosamente, aunque yo ignoraba el fin del mismo. Mientras pensaba estas cosas, sin apartar mi mano de la toma de luz, oí un sordo crujido en el piso inferior. Creí distinguir murmullos de conversación, pero inmediatamente después consideré que me había confundido. Indudablemente, eran roncos gruñidos y graznidos mal articulados que no se vinculaban con ningún lenguaje humano. Después vino a mi mente, con insistencia, lo que el inspector de Hacienda había oído una noche en ese mismo hediondo y derruido hotel. Gracias a mi linterna, conseguí tomar lo que preciaba de mi valija, lo puse en mis bolsillos, me coloqué el sombrero y me aproximé silenciosamente a la ventana para especular sobre mi posible descenso. No había escalera de incendios en aquel lado del edificio, a despecho de la reglamentación vigente, y mis ventanas estaban en el cuarto piso. Como ya he dicho, daba a un patio oscuro, tapado por 2 edificios bajos desérticos, cuyas techumbres oblicuas alcanzaban el cuarto piso. Pero de todas maneras, no podía saltar a ninguna de ellas desde mi ventana, sino desde 2 habitaciones más allá, a un lado y al otro. De inmediato empecé a elucubrar sobre las posibilidades de ir hacia cualquiera de ellas. Decidí no salir al corredor, donde indudablemente mis pisadas serían oídas y me toparía con cientos de escollos para ingresar a la habitación que necesitaba. Solo podría pasar a través de las puertas laterales, poco resistentes, que comunicaban todas las habitaciones entre sí. Debería forzar las cerraduras con mi hombro en caso de que estuvieran cerradas por el otro lado.
Creí que era lo más probable, ya que las puertas parecían tener escasa resistencia. De todos modos, sería imposible no hacer ruido. Debería ser lo suficientemente veloz para llegar a las ventanas antes de que cualquier ser enemigo abriera la puerta que daba al corredor. Reforcé la puerta de mi propia habitación en este sentido con un escritorio que desplacé intentando no hacer ruido. Sabía que mis oportunidades eran pocas, pero estaba totalmente dispuesto a enfrentar cualquier eventual peligro. Incluso, aunque pudiese llegar hasta el tejado de los edificios vecinos, la solución sería incompleta porque debería resolver cómo llegar al suelo y cómo huir del pueblo. En mi haber, contaba con el aspecto desértico y ruinoso de estos edificios y las innumerables claraboyas que se veían en sus techumbres. Eché un vistazo al plano que me había dado el muchacho de la tienda. El rumbo más provechoso para salir del pueblo era el sur, de modo tal que me dirigí en principio a la puerta lateral correspondiente. Se abría hacia mí, así que luego de correr el cerrojo y certificar que así y todo no se abría, decidí que sería muy dificultoso forzarla. Por lo tanto, dejé esa dirección y corrí la cama contra esa puerta para evitar cualquier hostilidad desde aquella habitación. Ese sería mi rumbo, a despecho de comprobar que estaba con llave y que tenía el cerrojo echado del otro lado. Si lograba llegar al techo del edificio de ese lado, que correspondía a Pine Street, y lograba bajar al suelo, tal vez podría atravesar rápidamente el patio y uno de los edificios para salir a Washington Street o a Bay Street. También podía salir directamente sobre Pine Street. Luego giraría hacia el sur e ingresaría finalmente a Washington Street. Fuese como fuese, tenía que ir hacia Washington Street y escapar del radio de Town Square. Era conveniente no pasar por Pine Street porque el cuartel de bomberos podía estar abierto toda la noche. Mientras pensaba todas estas cosas, observé la infinita ola de techumbres derruidas que se estiraba bajo la lumbre lunar. A la derecha, el hoyo negro de la garganta del río lastimaba el paisaje. Las fábricas desiertas y la estación ferroviaria se afianzaban en ambos costados como lapas. Más atrás, podían verse las vías oxidadas y la ruta de Rowley que cruzaban el llano cenagoso decorado con montículos de maleza seca. Más cerca, a la izquierda, atravesada por cuantiosas corrientes de agua de abundante salitre, se veía la ruta de Ipswich, brillando bajo el resplandor lunar. Desde mi ventana no llegaba a distinguir la ruta que iba hacia el sur, a Arkham, lugar donde pensaba escapar. Meditaba presa de las dudas sobre el momento oportuno de concretar mi plan, cuando oí abajo unos ruidos imprecisos que fueron seguidos inmediatamente por un pesado ruido en la escalera. El centelleo de una luz se filtró por las rendijas de la puerta y la estructura del corredor crujió bajo un peso considerable. Oí unos ruidos guturales, tal vez de un humano, y luego unos fuertes golpeteos en mi puerta. Durante un instante contuve la respiración y esperé. Creí que estaba transcurriendo un tiempo infinito. Y súbitamente el hediondo olor a pescado se intensificó. Entonces los golpes se repitieron insistentemente, en un modo cada vez más urgente. Saqué el cerrojo de la puerta y me dispuse a arrojarme contra ella para abrir. Los golpes eran más y más fuertes, con suerte amortiguarían el ruido que yo iba a hacer. Finalmente comencé a arremeter contra la delgada chapa, una y otra vez, sin tener en cuenta el dolor que me causaba en el hombro. La puerta resistía más de lo previsto, pero no abandoné mi esfuerzo. Mientras tanto, la bulla del corredor crecía delante de mi puerta. Finalmente, la puerta contra la que estaba presionando cedió, pero con un estruendo que evidentemente debieron oír desde afuera. Los golpes se transformaron en embestidas violentas y simultáneamente pude oír un angustiante sonido de llaves en las dos puertas vecinas a la mía. Me apuré hacia la otra habitación y logré pasar el cerrojo a la puerta del corredor antes de que la abrieran, aunque en ese momento oí cómo intentaban abrir con llave la tercera puerta, perteneciente a la habitación cuya ventana yo quería alcanzar. Durante un momento solo sentí desesperación. Sería atrapado en una habitación cuya ventana no presentaba ninguna salida. Una estela de pánico se apoderó de mí cuando vi, con la luz de la linterna, los rastros que habían dejado en el suelo polvoriento quienes antes habían intentado forzar la puerta lateral. Luego, imbuido en un acto meramente intuitivo, sin discernimiento alguno, me precipité a la siguiente puerta de comunicación con el objeto de derribarla. El azar me fue propicio. La puerta de comunicación no solamente no estaba con llave, sino que también se hallaba entreabierta. Ingresé en un salto y apoyé mi rodilla y mi hombro sobre la puerta del corredor que en ese instante estaba siendo abierta. Tomé por sorpresa al que estaba intentando entrar, de modo tal que logré pasar el cerrojo y también lo hice en la puerta que acababa de pasar. En los escasos siguientes momentos de tranquilidad, oí que las embestidas contra las otras dos puertas menguaban, en tanto crecía una confusión de sonidos en mi habitación de origen, cuya puerta lateral yo había trabado con la cama.
Era obvio que la banda de mis perseguidores habían ingresado por la habitación contigua del otro lado e iban en busca de mí por el mismo camino. En ese preciso momento, oí cómo metían una llave en la puerta del corredor de la habitación siguiente. Estaba rodeado. La puerta lateral de esta habitación estaba abierta completamente. No tenía tiempo para taparla del corredor, que ya estaban abriendo. Solamente tenía que pasar el cerrojo por la puerta lateral de comunicación, como había hecho con la de enfrente, y coloqué una cama contra una y un escritorio contra la otra, y el aguamanil contra la puerta del corredor. Estos improvisados escollos debían servirme hasta que hubiese saltado por la ventana hasta el techo del edificio que daba a Payne Street. Sin embargo, el pánico que yo sentía en estas instancias no se debía en absoluto a mis precarias maquinarias defensivas. Lo que me aterrorizaba era que ninguno de mis perseguidores había pronunciado una palabra humana y comprensible, sino únicamente ciertos jadeos, gruñidos y sordos ladridos. Mientras desplazaba los muebles y me acercaba a la ventana, oí un frenético movimiento desde el corredor hacia la habitación contigua a la que yo estaba. Del otro lado ya no se oyeron embestidas. Era presumible que la mayoría de mis enemigos se estaban reuniendo frente a la frágil puerta lateral. Afuera, el resplandor lunar caía sobre el techo de abajo. El declive de mi supuesta pista de aterrizaje era tan pronunciado que supe que se trataba de un salto arriesgado. Elegí la ventana más meridional de la habitación, siguiendo las pautas de mi plan. Pretendía saltar en el lado del techo que daba al patio y hundirme en la claraboya más próxima. Cuando estuviera dentro de uno de esos edificios, debía asegurarme de que no me persiguieran. No obstante, tenía fe en que podría llegar hasta la planta baja y salir por una de las puertas abiertas del patio, para arribar finalmente a Washington Street y abandonar el pueblo con rumbo al sur. Los ruidos de la habitación vecina eran espantosos. La puerta comenzó a tambalear. Mis enemigos se habían provisto de un pesado objeto que estaban utilizando como ariete. Sin embargo, la cama todavía estaba firme contra la puerta. La ventana estaba cubierta por pesadas cortinas de terciopelo que colgaban de una barra prendida de argollas de lata. Vi que en el exterior había unos grandes ganchos que servían para sostener los batientes de la ventana. Eso me posibilitaba evitar un salto demasiado peligroso, de modo tal que arranqué las cortinas de un tiro con barra y todo. Enganché velozmente 2 argollas a los ganchos exteriores y solté la cortina al vacío. Aquel pesado manto llegaba fácilmente al tejado. Verifiqué que las argollas y el gancho podían aguantar mi peso y me deslicé por esas inusitadas escaleras, abandonando para siempre la ominosa construcción de Gilman House. Apoyé mi pie sobre las tejas sueltas de aquel techo. El declive era muy pronunciado. Logré alcanzar una de las claraboyas sin caerme. Giré para observar la ventana por donde había escapado. Todavía estaba en las penumbras. En la lejanía, entre las destrozadas chimeneas de la zona norte, podían verse varias luces. Era el edificio de la Orden de Dagon, de la iglesia anabaptista y de la iglesia congregacionista que recordaba con intenso escalofrío. Ya que no había nadie a la vista en el patio, pensé que podría escapar por allí antes de que se desatara la alarma general. Enfoqué el fondo de la claraboya con mi linterna y supe que no había gradas para descender. Sin embargo, como la altura no era desmesurada, me tiré y caí en un cuarto polvoriento y repleto de cajas destartaladas y barriles. El lugar era verdaderamente luctuoso, pero apenas me impresionó. Me dirigí con premura a una de las escaleras que vislumbré con mi linterna. Miré mi reloj, eran las 2 de la madrugada. Los peldaños dejaron escapar un tenue crujido cuando los atravesaba. Me precipité hacia abajo, llegué al segundo piso que era una suerte de granero y finalmente arribé a la planta baja. Allí imperaba una perfecta soledad. Únicamente el eco devolvía el ruido de mis pasos presurosos. Luego llegué al vestíbulo. En un costado podía observarse un débil rectángulo luminoso que trazaba la puerta que daba a Payne Street. Fui hacia el lado contrario y comprobé que la puerta de atrás también estaba abierta. Descendí 5 gradas pétreas y me encontré finalmente en un patio de losa y de césped. Aunque el brillo lunar no llegaba hasta allí, podía distinguirse el camino sin necesidad de una linterna. Ciertas ventanas de Gilman House estaban apenas iluminadas y me pareció oír murmullos adentro. Me desplacé con extrema cautela hacia la salida que daba a Washington Street. Había varias puertas abiertas, así que elegí la más próxima. Crucé un oscuro corredor y cuando llegué a la punta comprobé que la puerta de la calle estaba firmemente cerrada. Decidí probar suerte en otro edificio. Regresé titubeante por mis propios pasos, pero me paralicé junto a la puerta del patio. Por una puerta de Gilman House salía una multitud de figuras imprecisas. Hacían bailar sus linternas en la oscuridad
y el patético graznido de sus voces se fusionaban con unos sordos alaridos en una lengua extraña. Estas figuras se contoneaban en un modo singular e indefinible. Comprendí que no sabían qué rumbo había tomado, pero igualmente me estremecí de terror. No podía distinguir bien sus facciones, pero sus pasos encogidos y tambaleantes me causaban terror irracional. Lo más patético era una extravagante figura enaltecida con una tiara que yo ya conocía y que lideraba el grupo. Cuando vi que aquellas figuras se dispersaban en el patio, mi miedo creció. ¿Y si no era capaz de hallar ninguna salida hacia la calle? El hediondo olor a pescado se intensificó de tal modo que no supe si podía tolerarlo sin desmayarme. Otra vez pasé a tientas en la oscuridad buscando una salida. Abrí una puerta e ingresé en un cuarto vacío. Las ventanas estaban cerradas, pero no tenían trabas. Con la ayuda de mi linterna abrí las contraventanas. Luego salté al exterior y cerré minuciosamente la ventana, dejándola con el mismo aspecto que la había encontrado. Por fin me hallaba en Washington Street. En ese instante no se veía a nadie ni había otra luz que la luz lunar. No obstante, en la lontananza y en las 4 direcciones se oían gruñidos, carreras frenéticas y ciertos pataleos que no parecían precisamente ruido de pasos humanos. No tenía tiempo para perder. Podía orientarme en la oscuridad, de modo que me sentí dichoso de que las luces de las calles estuvieran apagadas, como suele ocurrir en las poblaciones rurales muy elementales. Aunque ciertos ruidos también provenían del sur, no abandoné mi intención de huir con ese rumbo. Sabía que hallaría cuantiosos umbrales desolados para esconderme en el caso de que me topara con alguien. Me desplazaba velozmente y sigilosamente, casi adherido a los frentes ruinosos. A pesar de que estaba desprolijo por la premura de mi huida, no tenía nada más que llamara particularmente la atención. Si me topaba con algún caminante, tal vez podría pasar inadvertido. Cuando estuve en Bay Street, me escondí en un portón abierto y allí esperé hasta que pasaran 2 seguidores trémulos que venían en dirección adversa. Luego salí y continué mi camino. Estaba cercano a la plaza donde Washington Street y Elliot Street se cruzaban en forma oblicua. A pesar de que desconocía el barrio, me pareció riesgoso únicamente por el plano que me había hecho el joven de la tienda. La luna iluminaría plenamente la plaza, pero era infructuoso querer evadirla. Tomar otro rumbo suponía hacer demasiados rodeos y multiplicar las posibilidades de ser visto. Solo podía cruzar tratando de imitar el paso tambaleante de aquellas figuras, para que nadie se fijara en mí. No sabía cómo habían dispuesto mi persecución y cuáles eran las causas de la misma, aunque yo estaba seguro de que todavía no podría haberse extendido la nueva sobre mi huida de Gilman. Podía observarse en el pueblo un insólito temblor. Obviamente debía desviarme cuanto antes de Washington Street y tomar alguna otra calle con rumbo al sur. El grupo que había salido del hotel en mi búsqueda seguramente seguía mis pasos. Tal vez había dejado rastros en el polvo del último edificio, de modo que no les sería dificultoso deducir por dónde había escapado de la calle. Tal como lo había temido, la plaza estaba completamente inundada por la luz de la luna. En el centro se erigían los vestigios de un parque circundado por una verja de hierro. Afortunadamente no había nadie por allí, pero creí oír unos murmullos distantes, provenientes de Town Square. South Street era una extensa calle que llevaba hacia el puerto, camino abajo. Desde allí podía apreciar una gran perspectiva del mar. Añoré con fervor no hubiera nadie mirando hacia la vereda, mientras la cruzaba bajo el brillo lunar. Avancé sin mayores problemas, no oía ningún ruido preocupante. En el fondo de la calle, la superficie del agua se contorneaba esplendorosa bajo la luz magnética de la luna, y mientras la observaba, sentí un escalofrío de terror. En la lejanía, lejos del muelle, se alzaba la errante figura del arrecife del diablo, y sin quererlo, me vinieron a la mente las absurdas historias que me había relatado el anciano Sadok, en las que se decía que esa roca escarpada permitía el acceso a zonas ignotas, plagadas de horrores y bestias inverosímiles. De pronto, titilaron unas luces en el arrecife remoto. Eran claras y distintas, y engendraron dentro de mí un terror medular. Mis músculos se contrajeron para huir locamente, pero fueron contenidos por un hechizo hipnótico. Para agravar la situación, ciertas luces respondieron desde la cúpula de Gilman. Traté de dominar mis nervios porque todavía estaba en riesgo de ser visto por cualquier mirada indiscreta, y proseguí mi pretendida marcha tambaleante. No obstante, mientras tuve el mar frente a mí, no pude apartar los ojos de aquel luctuoso arrecife. En ese momento no pude descifrar el significado de los destellos. Quizá fuesen parte de un extraño rito vinculado con el arrecife del diablo, o tal vez alguna embarcación habría atracado en aquella luctuosa roca.
Doblé hacia la izquierda y circundé el parque desolado. El mar resplandecía bajo la luz fantasmal. Embrujado por el titular de aquellas luces misteriosas, no pude apartar mis ojos del arrecife. En ese instante, experimenté la impresión más fuerte. Mi pánico fue tan atroz que me olvidé de los peligros y salí corriendo por la calle negra y desierta, rodeada de puertas abandonadas y ventanas sin vidrios. Bajo la luz lunar había vislumbrado que en las aguas millones de figuras nadaban rumbo al pueblo. Puedo decir incluso que aquellos brazos y cabezas que se bamboleaban entre las olas eran tan anormales y deformes que es imposible intentar describirlos. Mi carrera tuvo su fin ante la primera esquina, ya que entonces oí a mi izquierda el clamor inconfundible de una persecución con todas las de la ley. Pasos firmes, alaridos guturales, rumores de motores. En ese instante debí mutar todos mis planes. Habían interceptado la ruta del sur, de modo que debía buscar otra salida de Innsmouth. Me detuve para solaparme en un portón abierto. De todas maneras, había tenido la ventaja de alejarme de la zona iluminada por el brillo lunar, antes de que mis perseguidores aparecieran por aquella esquina. Inmediatamente después, pensé algo menos alentador. Era obvio que no estaban siguiendo mis pasos, ya que la persecución se estaba realizando en otra calle. Desconocían mi paradero, pero era indudable que sus actitudes seguían un plan que buscaba evitar mi salida del pueblo. Esto suponía una vigilancia similar en cada ruta y me obligaba a huir a campo traviesa, manteniéndome distante de todas las rutas. Pero, ¿cómo lograría huir si todas las zonas eran cenagosas y estaba minada de canales y marismas? Durante un tiempo me sentí presa de una angustia honda y negra, inquieto por el olor a pescado que se intensificaba. Fue entonces cuando recordé el ferrocarril abandonado que iba desde Innsmouth a Rowley, cuya firme línea de balasto, atiborrada de zarzales, todavía se estiraba hacia el noroeste, desde la ruinosa estación hasta la garganta del río, puesto que los zarzales lo hacían casi imposible. Como lo había observado desde la ventana del hotel, conocía su exacta ubicación. Los primeros metros eran demasiado distinguibles desde la ruta del Rowley y desde cualquier piso elevado del pueblo, pero quizás podría recorrerlos entre las zarzas sin ser divisado. De todas maneras, este era el único camino para huir y no me quedaba alternativa. Entré en el vestíbulo de la casa abandonada en cuyo portón me había detenido y miré nuevamente con mi linterna el plan. Mi problema era lograr llegar a la vieja estación del tren. Lo más conveniente sería avanzar por Babson Street, doblar después hacia el poniente hacia Lafayette Street, hacer un rodeo en vez de atravesar la plaza como había hecho antes, y luego torcer hacia el norte dibujando un zigzag entre las calles de Lafayette, Bates, Adams y Bank Street. Esta última, que bordeaba el río, me llevaría hasta la estación. Circulando por Babson Street evitaría atravesar la plaza o caer en una calle ancha. Me lancé a correr y crucé a la derecha de la calle con el objeto de avanzar casi adherido a los frentes y así ingresar en Babson Street sin ser visto. Todavía podía oír bulla en Federal Street. Miré hacia atrás y creí ver una luz difusa en la casa de la que acababa de salir. Seguí corriendo con el anhelo de no toparme con nadie y desesperado para llegar a Washington Street. En la esquina de Babson Street observé preocupado que una de las casas parecía estar habitada por las cortinas de una de sus ventanas, pero no distinguí luces en su interior y pasé sin problemas. Como Babson Street era perpendicular a Federal Street, corría el riesgo de ser descubierto, de modo tal que me adherí todo lo posible a los ruinosos y deformes edificios. 2 veces me paré en un portón porque sentí que los ruidos crecían dentro de mí. El cruce de las 2 calles se mostraba amplio y desierto bajo la luz lunar, pero mi itinerario me obligaba a cruzarlo. Mientras estuve detenido, sentí nuevamente una retajida de ruidos extraños. Luego pasó un automóvil por el cruce a gran velocidad y tomó Elliott Street, entre Babson Street y Lafayette. Inmediatamente después, y siendo precedidos por una pestilencia pescado, aparecieron cientos de seres deformes y grotescos que circulaban con el mismo rumbo. Indudablemente era el grupo encargado de custodiar la salida de Ipswich, ya que en la calle Elliott le viene esa ruta. Entre ellos había 2 figuras ataviadas con túnicas enormes, y una de ellas cargaba una diadema que resplandecía bajo la luz lunar. Esta última tenía un paso tan inhumano que me produjo escalofríos. Diría que caminaba dando saltos. Cuando el último de la comitiva dejó de verse, proseguí mi camino. Crucé la esquina de Lafayette y atravesé con 4 pasos Elliott Street.
Los estertores ahora se oían muy distantes, en Town Square. Lo que más temía era cruzar nuevamente la inmensa South Street, que bordeaba el puerto, pero no tenía otra salida. Si hubiera algún rezagado en Elliot Street, lo más probable sería que me descubriese de inmediato. En el instante final, conjeturé que sería más conveniente demorar la marcha y cruzar simulando el paso tambaleante de los oriundos de Innsmouth, como lo había hecho antes. Cuando nuevamente se presentó ante mí el paisaje marítimo, ahora a la derecha, me propuse firmemente no mirar, pero fue en vano. Mientras caminaba con paso impreciso, adherido a los frentes, giraba y a veces miraba de soslayo. No se distinguía ningún barco, cosa que no me sorprendió en absoluto. Sin embargo, me asombró ver un bote de remos que iba con rumbo a los muelles abandonados. Estaban cargando un bulto envuelto en hule. Las figuras de los remeros, apenas visibles desde lejos, eran singularmente deformes. Todavía podían verse algunos nadadores en el agua. Lejano en el arrecife negro, podía distinguirse un tenue pero persistente halo de luz, diferente de la luz titilante que había percibido con anterioridad. Este halo era muy extraño, de un color incalificable. Por sobre las techumbres asomaba la alta cúpula de Gilman, ahora totalmente oscura. El olor a pescado que se había disipado en los últimos momentos comenzó a crecer de un modo intolerable. Apenas crucé la calle, vi que a lo largo de Washington Street venía avanzando una comitiva que provenía de la zona norte. Cuando por fin llegaron a la explanada, donde segundos antes yo había contemplado el angustiante paisaje bajo la luna, pude observarlos con detenimiento, desde apenas una manzana de casas, sin ser visto. Me aterrorizó la anomalía bestial de sus rostros y su modo animal de caminar. Uno de ellos se conducía igual que un mono, sus brazos tocaban el suelo intermitentemente. Otro, que estaba envuelto en extravagantes ropas y coronado con una tiara, marchaba dando saltos. Creí que se trataba del mismo grupo que había visto en el patio de Gilman House. De ser así, se trataba del grupo que seguía más cerradamente mis pasos. Algunos viraron su mirada con dirección hacia mí y yo sentí que el terror me apuñalaba. Proseguí con un terrible esfuerzo la marcha tambaleante que había acogido. Aún no sé si entonces me vieron o no. Si me vieron, mi ardid tuvo su fruto, porque cruzaron la explanada sin torcer su dirección y prosiguieron sus gruñidos y murmullos guturales repugnantes e inteligibles. Cuando la penumbra volvió a taparme, seguí corriendo como antes y abandoné el conjunto de casas ruines y fantasmagóricas de aquel vecindario desértico. Más tarde, crucé de vereda, doblé en la siguiente esquina y entré por Bay Street, adherido a los edificios. Pasé delante de dos casas, de cuyo interior emergía cierta luz. Una de ellas tenía abiertas las ventanas del piso superior. No obstante, nadie me vio. Cuando doblé por Adam Street, me invadió cierta calma, aunque súbitamente me atemoricé al ver salir a un hombre de un portón y dirigirse hacia mí zigzagueante. Pero estaba demasiado ebrio y no me vio. De este modo, alcancé sano y salvo las ruinas luctuosas de los almacenes de Bank Street. Absolutamente nadie se desplazaba en la imperante tranquilidad de la calle que estaba junto a la garganta del río. El sordo clamor del agua que saltaba tapaba por completo el ruido de mis pasos. Tenía un largo trecho hasta la estación ruinosa. Las paredes de ladrillos de los almacenes me amedrentaban más que los frentes que había dejado atrás. Por último, llegué a los arcos de la vieja estación, o más bien los vestigios de ellos, y me dirigí prontamente hacia el extremo de donde surgía la vía. Los rieles estaban herrumbrosos y plagados de orina, pero enteros, y la mayoría de los durmientes estaban en perfectas condiciones. Era muy dificultoso caminar, y más aún correr, por semejante superficie. De todas maneras, adapté mi paso al terreno hasta que pude caminar con cierta velocidad. Durante el primer tramo, la vía se unía a la costa del río para terminar finalmente en un puente cubierto que atravesaba el precipicio a una altura vertiginosa. Según el estado del puente, decidiría mi rumbo. Si era medianamente bueno, lo atravesaría. Si no, debería otra vez adentrarme en las calles y encontrar el puente más cercano, si todavía era posible. El antiguo puente resplandecía lúgubremente bajo la luz lunar. Las maderas transversales parecían en buen estado, al menos en el comienzo. Encendí mi linterna y entré. Una bandada de murciélagos asustados se desató sobre mi cabeza y casi lograron derrumbarme. A mitad del puente había un riesgoso hueco entre las maderas. Durante un instante creí que no sería capaz de sortearlo, pero me aventuré. Salté desesperadamente y afortunadamente caí bien parado del otro lado. Cuando finalmente dejé aquel espantoso túnel, respiré con alegría.
Los antiguos rieles cruzaban River Street, luego dibujaban una curva y luego se mantenían en un sitio cada vez menos poblado, en donde se disipaba también el olor a pescado que imperaba en todo Innsmouth. La inmensa multitud de zarzas y arbustos dificultaban mi andar y me desgarraban la ropa, pero yo no dejaba de agradecer que estuvieran allí, ya que podían conformar una suerte de escondite si había algún peligro. Yo sabía que gran parte de mi camino podía dividirse desde la ruta de Rowley. Pronto comenzó el suelo cenagoso. La vía lo cruzaba sobre un terraplén de escasa altura, cubierto por una maleza menos apretada. Luego había una suerte de isla de tierra firme, un poco más elevada, y la vía la cruzaba dentro de una canaleta obturada por zarzas y arbustos. Era agradable caminar sabiéndose protegido dentro de esas canaletas. Primordialmente, si se tenía en cuenta que, según había visto desde la ventana de Gilman, la vía a esta altura estaba peligrosamente cerca de la ruta de Rowley, que la cruzaba al final de la canaleta y luego se desviaba para no volver a ella jamás. No obstante, por el momento debía moverme cautelosamente. Antes de ingresar a la canaleta, miré hacia atrás. Nadie venía detrás de mí. Los antiguos campanarios y techumbres desvencijados brillaban esplendorosos e inmateriales bajo la misteriosa luz lunar. Este paisaje me hizo reflexionar sobre el aspecto que debía tener el pueblo antes de que esta sombra ominosa cayera sobre él. Después dirigí mi vista hacia el campo, y lo que pude ver paralizó mi corriente sanguínea. En un comienzo, creí ver un movimiento ondulante en la lontananza hacia el sur. Parecía que una multitud infinita estuviese saliendo del pueblo por la ruta de Ipswich. Estaba muy lejos y no podía distinguir con exactitud, pero me inquietó muchísimo aquella columna desplazándose. Se contorneaba demasiado y brillaba mágicamente bajo la luz del poniente. Incluso creí oír ruidos y voces, pero el viento no me dejó corroborarlo. Parecía un pataleo, un rugido de bestias, más terrorífico que las comitivas del pueblo. En mi cabeza circulaban todo tipo de ominosas ideas. Reflexioné sobre esos seres todavía más deformes que vivían en las posilgas del puerto, según se decía. También recordé los extraños nadadores que había vislumbrado en el agua. Si pensaba en los grupos que había divisado hasta el momento y los que seguramente habrían partido hacia las rutas restantes, era inaudito el número de perseguidores, sobre todo si se tenía en cuenta que Innsmouth era un pueblo casi desierto. ¿De dónde provenía entonces aquella tupida muchedumbre que conformaba esa columna remota y tambaleante? ¿Acaso los ruinosos edificios aparentemente deshabitados guardaban una multitud de vida secreta? ¿O quizá habían venido huestes de extraños seres de aquel arrecife maldito? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Acaso las comitivas de las restantes rutas eran igualmente numerosas? Ingresé en la canaleta atiborrada de maleza y trataba de abrirme paso dificultosamente, cuando otra vez reinó en mi entorno el abominable olor a pescado. ¿Acaso había caminado el viento y venía ahora del mar? Debía ser eso efectivamente, porque también empezaron a oírse desagradables rumores guturales en estos lugares hasta ahora silenciosos. Y sentí algo que me perturbó más todavía, un sonido blando, como de un animal que se desplazara a saltos por el suelo pantanoso. Sin explicación, lo vinculó con aquella oscilante columna que se desplazaba por la ruta de Ipswich. Los ruidos y el temor se incrementaron, de modo que me incorporé totalmente temeroso y agradeciendo estar tapado por la canaleta. Recordé que estaba en el punto donde la ruta de Rowley cruzaba la vía, para luego alejarse definitivamente. El malón se acercaba, de modo tal que me arrojé al suelo esperando que pasara y se perdiera en la distancia. Por suerte, aquellas comitivas no utilizaban perros para rastrear, aunque verdaderamente les hubiera servido poco considerando el olor a pescado imperante en toda la zona. Parapetado entre la maleza me sentí seguro, a despecho de saber que mis perseguidores cruzarían la vía delante de mí a menos de 100 metros de distancia. Yo podría distinguirlos, pero ellos a mí no, a menos que ocurriese una desgraciada casualidad. Oh Dios, temblé ante la sola idea de que estuviera cerca. Observé el pedazo de tierra inundado de luz lunar por donde pronto pasaría y pensé que esa porción de naturaleza quedaría inexorablemente corrompida para siempre. Indudablemente se trataba de los seres más abominables y repugnantes de Innsmouth. Después no querría recordar aquella escena. El hedor se hizo agobiante. Los ruidos se acrecentaron hasta ser una bestial bulla de gruñidos, aullidos y ladridos, sin la mínima correspondencia con un lenguaje humano. ¿Se trataba verdaderamente de las voces de mis perseguidores? ¿O acaso sí llevaban perros?
pero la verdad es que yo no había visto ni un solo animal de 4 patas en mi deambular por Innsmouth. Creció el ruido de los cuerpos blandos y pesados. Nunca sería capaz de mirar los seres ominosos que lo provocaban. Cerraría mis ojos mientras los oyese caminar o saltar delante de mi refugio, hasta que no se perdieran en la distancia. Las huestes se hallaban próximas, el aire se sacudía con sordo gruñido, el suelo temblaba ante el ritmo extravagante de sus pasos. Contuve la respiración y me concentré para mantener los párpados cerrados. Todavía hoy no puedo garantizar si lo que sucedió después fue una realidad intolerable o una pesadilla. Las medidas coercitivas que más tarde tomó el gobierno luego de mi frenética denuncia permitirán conjeturar que se trataba de una realidad espantosa. No obstante, ¿acaso no es posible tener una alucinación persistente en un ámbito irracional y embrujado como el que imperaba en aquel pueblo habitado por fantasmas? Sitios como ese tienen extrañas particularidades y quizás sus abominables leyendas alteran la psique de los hombres que se lanzan a sus calles desiertas y hediondas, sus techos y sus campanarios destruidos. ¿No es posible acaso que una simiente de esquizofrenia contagiosa anida en lo más hondo de Innsmouth como una maldición? ¿Quién podría saberlo después de oír la confesión de Sadok Allen? Ciertamente, los representantes de la ley nunca dieron con el infeliz Sadok ni pudieron explicar lo que le había sucedido. ¿Cuál es la frontera entre la locura y la realidad? ¿Acaso mi último temor no sea más que una realidad ilusoria? De todas maneras, intentaré describir lo que creí ver aquella noche, bajo el grotesco resplandor lunar, el peregrinaje de esas huestes de endriagos que, sea alucinación o no, apareció por la ruta de Rowley mientras estuve parapetado entre las zarzas. Porque naturalmente mi objetivo de tener los ojos cerrados fracasó por completo. Era absurdo intentar algo así. ¿Cómo no iba a mirar si un ejército de seres anómalos cruzaba dando saltos y croando a solo 100 metros de donde yo estaba? Antes de verlos, ya estaba preparado para lo peor. Para ese entonces había visto demasiadas cosas desagradables en un mismo día y no podía siquiera sospechar que pudieran superar la monstruosidad y la deformidad de los que me habían perseguido por las calles. Pude mantener los ojos cerrados hasta que el ronco rumor se hizo intolerable. En ese instante estaban pasando por delante de la canaleta, donde se cruzaban la ruta y la vía. No pude aguantar más y abrí los ojos. Eso abrió el abismo. Desde ese momento, mi lucidez mental se quebró para siempre y he perdido toda mi fe en la integridad del cuerpo y el alma del hombre.
Ni aún, creyendo el descabellado relato del viejo Zadok con todos sus pormenores, podría haber imaginado la realidad sacrílega y diabólica que experimenté. A propósito, intento apaciguar el horror de describirla. Puede ser que en este planeta hayan crecido abominaciones tales y que unos ojos humanos hayan visto encarnar lo que hasta entonces solo pertenecía al imperio de la pesadilla. Y no obstante lo vi. Se trataba de una hueste infinita de criaturas inhumanas que avanzaban dando saltos, gruñendo, aullando bajo la luz fantasmal de la luna. Una retahíla absurda y nefastas de fantasías esquizofrénicas. Unos tenían grandes tiaras doradas, otros estaban envueltos en extravagantes ropajes. Uno, el que lideraba el grupo, vestía una gran levita que no lograba disimular su gran jiba, y un pantalón rayado y un sombrero de fieltro entronizaba el bulto deforme que sería su cabeza. La piel de todos ellos era verde y gris, el vientre era blanco, casi todos tenían la epidermis brillante y resbalosa, y sus espaldas eran escamosas. Sus formas recordaban levemente la antropoide, aunque sus cabezas eran de pez, con ojos fijos saltones que jamás parpadeaban. A cada lado del cuello palpitaban las agallas y sus garras tenían los dedos palmeados. Saltaban errantemente, a veces erguidos, otras en cuatro patas. Su timbre de voz era un aullido o un gruñido, pero conformaban un lenguaje con todas las variantes expresivas de las que carecían sus rostros impertérritos. Y a pesar de sus características abominables, me parecían familiares. Suponía con demasiada precisión quiénes eran. ¿Acaso no recordaba perfectamente la imagen de la tiara que había visto en Newburyport? Eran los mismos peces rana que ornamentaban la joya de oro, pero vivos y mostrando toda su luminosidad. Y súbitamente entendí por qué me había perturbado tanto la imagen del sacerdote de la tiara que había visto en la cripta del templo. Aquella había sido la visión furtiva de las huestes hediondas. Eran miles y miles, auténtico ejército, aunque desde mi refugio no podía abarcar toda la extensión de la ruta. Afortunadamente, poco después se desvaneció de mi mente ese paisaje dantesco y experimenté un milagroso desmayo, el primero de mi vida.